Bienvenidos a un nuevo programa de Buenas Noticias. Y hoy tenemos una sorprendente. Sale a la venta un país. Así es, tú puedes comprar una nación. El príncipe Michael de Sealand vende su país, que es en realidad una antigua plataforma petrolífera frente a las costas de Inglaterra. Tiene un precio de 750 millones de euros. Lo digo por si tú estás interesado. Emite su propia moneda, sus propios sellos de correos y también expide pasaportes a sus diplomáticos, que muchas veces son usados como paraíso fiscal. También tiene su propia selección nacional de fútbol, aunque hay que decir que este país no está reconocido por las Naciones Unidas. La historia comienza cuando un mayor del ejército británico, el mayor Bates, ocupó la isla después de jubilarse simplemente para poner ahí la residencia de su familia. El mayor Bates se fue precisamente aquí, a esta plataforma petrolífera abandonada en el medio del océano, y ahí estableció su residencia. El ejército británico intentó desalojarle, pero él se resistió, y una corte de justicia decretó que como estaba a más de 3 millas de la costa, podía quedarse ahí, no tenían derecho a desalojarle. Entonces, él editó ahí sus sellos, sus pasaportes, etc., y se pronunció a sí mismo como Príncipe de Sealand. Y así fue transcurriendo la historia, y aunque no esté reconocido por la ONU, él dice que es propietario de esa nación y que ahora tú puedes comprar por solo 750 millones de euros. Pero, ¿quién quiere comprar un país así cuando puede poseer todo el mundo? Porque, como dijo Jesús a los cristianos, los mansos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Va a haber una batalla, según dicen las profecías, por el control final de este mundo. La profecía de Apocalipsis le llama la batalla de Armagedón. ¿Qué es lo que hay en la batalla de Armagedón? En nuestra cultura se ha hablado mucho y se ha escrito mucho, e incluso películas sobre el tema de Armagedón. Y la gente tiene su propia opinión. Unos piensan que será una catástrofe natural, otros que Armagedón serán los 4 jinetes de Apocalipsis que arrasarán con toda la vida en el planeta. Pero, ¿qué significa en realidad Armagedón? Bien, ya que es una palabra de la Biblia y que es una idea que nos ofrece la Biblia, será muy inteligente estudiar lo que la Biblia nos dice de ella, ¿no te parece? Y eso es lo que vamos a hacer en este programa. Esta es la puerta árabe del castillo de Sagunto. Es del siglo XII, tiene más de 900 años. Y es un testimonio de las tremendas batallas que tuvieron lugar entre cristianos y musulmanes. Una de esas batallas, la que más me impresiona, tuvo lugar en la ciudad de Fraga, provincia de Huesca. Durante muchos años, los reyes del norte, cristianos, habían intentado conquistar las tierras de las cuencas del Ebro, las fértiles y comerciales tierras del Ebro, pero nunca lo habían conseguido. En el año 1134, Alfonso el Batallador, rey de Aragón, se propone reunir un numeroso ejército y atacar la primera de esas ciudades, la ciudad de Fraga. Pero en ese preciso momento habían llegado de África nuevas tropas para reforzar las posiciones musulmanas, los almorávides. Y estos almorávides iban a ser la clave de la victoria. Ahora bien, para ayudar a la ciudad de Fraga contra los cristianos, el mismo hijo del califa, el emir de Córdoba, hizo un ejército que reunió a 2000 caballeros y los envió hacia el norte a defender la frontera. El emir de Valencia armó 500 caballeros y los envió también. Muchos de ellos debieron salir de esta misma puerta rumbo al norte a luchar contra los cristianos. El emir de Murcia también armó 200 caballeros y así pudieron hacer frente a Alfonso el Batallador. Cuando llegaron a Fraga y vieron la ciudad sitiada, la ciudad había aguantado gracias a unos túneles subterráneos que llegaban hasta encontrar el agua del río y habían podido aguantar el asedio. Las tropas almorávides rodearon a las tropas de Alfonso el Batallador.
Aún así, Alfonso decidió hacerles frente sin miedo, confiando en su superioridad numérica. Así es que él mismo se puso al frente de sus tropas y atacó a los almorávides. Pero en ese momento, los habitantes de la ciudad de Fraga salieron también a guerrear y pillaron al ejército de Alfonso entre los dos flancos, por delante y por detrás, produciéndole una derrota tan formidable que el mismo rey resultó herido y tuvo que ir a Zaragoza a curar sus heridas. Y el rey Alfonso, 20 días después, en Zaragoza, murió a causa de esas heridas, de las heridas en esa batalla de la ciudad de Fraga. La profecía bíblica nos indica que así será también la batalla de Armagedón. Una minoría rodeada, amenazada, que no tiene ninguna posibilidad y sin embargo, al final de la batalla, tiene una tremenda y gloriosa victoria. La profecía bíblica nos dice que así será la batalla de Armagedón. La palabra Armagedón es una palabra curiosa que solamente aparece una vez en la Biblia. A esto llaman los teólogos un hapax legomena. Es decir, que no tenemos otros textos en los que la palabra aparezca de nuevo y nos puedan ayudar en su interpretación. El texto clave es Apocalipsis 16:16 y los versículos anteriores. A partir del 13, dice así: «Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos como ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de todo el mundo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Todopoderoso». Y el versículo 16 dice: «Entonces reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón». De manera que Armagedón es el lugar de reunión de todos esos reyes de la tierra que, engañados por una religión falsa, por unos espíritus de demonios, van a hacer guerra contra ¿quién? El versículo 19 del capítulo 19 nos da la clave. Nos dice que van a hacer guerra contra el mismo Jesucristo. Pero, ¿qué significa Armagedón? Muchos han intentado investigar cuál es ese lugar. ¿Cuál es el lugar en el mundo que se llama Armagedón? Y por desgracia, se han dado cuenta que no existe ningún lugar en el mundo que se llame Armagedón. Por lo tanto, no hay forma de saber lo que significa. O quizás sí. ¿Tendrá la Biblia solución para este problema? Este es el tema de este programa. La palabra hebrea Armagedón se puede traducir como el monte de Megido. Esa sería su traducción. La única clave que nos da el propio texto es el lenguaje. Dice el texto que en hebreo se llama Armagedón. Pues en hebreo Armagedón significa monte de Megido. Bien, pues entonces ya tenemos una buena pista. Vámonos a la ciudad de Megido, porque Megido sí aparece en el mapa. Y nos vamos volando hacia Israel. En el extremo este del mar Mediterráneo encontramos la nación de Israel. Y ampliando el mapa, llegaríamos al norte del país, en Samaria. Ahí encontramos 2 cadenas montañosas, esta y esta. Y justo en el paso del valle, justo entre las dos, encontramos la zona de Megido. Esta es la llanura de Jezreel, el valle de Megido. El hecho de estar entre 2 cadenas montañosas hace que sea como una puerta, y era ideal poner ahí una fortaleza para defender el país. Es literalmente la puerta norte de Israel. Por eso, Salomón, cuando era rey, hizo ahí una gran ciudad fortificada, una tremenda fortaleza para defender la puerta norte de los invasores que pudieran atacar su país. Esta foto está tomada en Megido y se ven algunas piedras de las ruinas de aquella ciudad. No existe todavía como ciudad, ¿verdad? Ha sido totalmente destruida, pero ahí están sus ruinas. Aquí podemos ver las puertas. Podéis ver 3 puertas consecutivas, 1, 2 y 3. De esta manera, cuando los atacantes conseguían entrar y destruir una puerta, ¿qué encontraban? Encontraban una segunda puerta. Y cuando a costa de muchas vidas y de muchas bajas conseguían entrar en esa puerta, ¿qué encontraban?
una tercera puerta. Por eso la fortaleza de Megiddo era una extraordinaria fortaleza casi inexpugnable. Sin embargo, si nos fijamos mejor en esa palabra, la ciudad no es el protagonista, sino el monte. Armagedón dice monte de Megiddo. Y cuando estamos en Megiddo, en ese valle, y buscamos el monte, lo que vemos es esto, el Monte Carmelo, lo que podríamos llamar la montaña de esa zona, la montaña de Megiddo. Y aquí sí que hemos encontrado una buena clave. ¿Qué encontramos en el Monte Carmelo? Encontramos una cordillera montañosa que ya tiene el frescor del Mediterráneo y es más verde y más florido. Por eso, en Cantares 7:5, el rey Salomón, dice, tu cabeza está coronada como el Monte Carmelo. Les parecía un lugar precioso. ¿Y qué encontramos en lo alto del Monte Carmelo? Encontramos al profeta Elías, un monumento al profeta Elías degollando a los sacerdotes idólatras. Esta estatua conmemora el relato de Primera de Reyes 18, donde el profeta Elías degolló a los profetas de Baal. Los arqueólogos han encontrado en toda esa zona restos de cultos idólatras. Aquí podemos ver un altar pagano al que se accede por una escalinata, y ahí han encontrado todo tipo de cerámicas, estatuillas y objetos. Efectivamente, era un lugar de idolatría, un lugar dedicado al culto pagano, en el cual el profeta Elías, como un valiente, solo ante el peligro, se enfrentó al culto rival. Elías, esta es la historia de Primera de Reyes 18, donde dice literalmente el relato que sucedió en el Monte Carmelo, lo que casi podríamos parafrasear como en Armagedón. Este fue el relato que sucedió en Armagedón y que sirve de ilustración, de símbolo, para la batalla final que nos relatan en Apocalipsis. Vamos a explicar ahora qué es lo que sucedió allí y qué significa para nosotros. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por Internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la Palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com. El relato de Primera de Reyes 18 es un relato impresionante que nos cuenta cómo el Elías, perseguido y condenado a muerte, se enfrenta al rey Acab, al rey de la nación. Y más o menos le dice el rey, tú eres el que turbas a Israel. Y el profeta Elías valientemente le contesta, tú eres el que turbas a Israel, porque has abandonado los mandamientos de Dios. Una frase muy importante. Y le dice, tú, el rey y todo el pueblo, yo os cito en el Monte Carmelo, y allí plantaremos 2 altares, y Dios decidirá cuál es el altar verdadero, cuál es la religión verdadera. Así que todo el pueblo, todo el país fue para allá. Miles y miles de personas se concentraron en el Monte Carmelo, que podemos subtitular Armagedón. Y allí se construyeron 2 altares. Un gran altar adornado, fastuoso, para los profetas idólatras, para los sacerdotes del culto idólatra. Y nuestro amigo Elías construyó ese pequeño altar humilde y sencillo. 2 altares rivales, el altar grande y el altar pequeño. Y la historia cuenta cómo pidieron fuego al cielo. Elías dijo, vamos a pedir que Dios haga descender fuego del cielo. Si desciende sobre mi altar, lo ha señalado como verdadero. Si desciende sobre el vuestro, entonces el vuestro será el verdadero. Aquellos sacerdotes de Baal debieron pensar, qué fácil nos lo has puesto, Elías. Porque precisamente su dios, Baal, era el dios del rayo. Ellos les representaban con un rayo en la mano derecha, echando rayos.
pensaban que cuando caía un rayo, su Dios estaba echando rayos y fuego a la tierra. Por eso debieron pensar, Elías, nos lo has puesto muy fácil, nuestro Dios es el Dios del rayo y ahora va a echar fuego a nuestro altar para demostrar que es el verdadero. Sin embargo, eso no sucedió así. Después de horas y horas de oración, de canto y de petición, aquellos sacerdotes idólatras no conseguían nada. De manera que el profeta Elías se puso un poco socarrón a burlarse de ellos. Y cuando ya se cansaron, entonces llegó el turno a Elías. Y ese profeta de Dios se puso a orar sobre su sencillo altar y descendió fuego del cielo, que no solo consumió el sacrificio, consumió también las piedras del altar. Un relato impresionante. Un relato que nos dice que no siempre la mayoría tiene la razón. El profeta Elías, aunque estaba prácticamente solo ante el peligro, fue premiado con la aprobación de Dios y con un milagro. Y a todos les quedó claro que él estaba en la posición correcta. Debían guardarse los mandamientos de Dios. Pero ¿qué hay en Armagedón? ¿Qué aprendemos de esta historia? Porque esta historia va a ilustrar nuestro próximo futuro en la batalla de Armagedón. ¿Qué sucedió en Armagedón? Dos altares rivales, el grande y el pequeño. Por lo tanto, es una guerra de religiones. Muchas personas creen que Armagedón va a ser la tercera guerra mundial y que las grandes potencias de este mundo se van a enfrentar con todas las armas posibles. Pero la Biblia nos enseña que Armagedón es una guerra de religiones. La religión grande, poderosa y perseguidora contra la religión verdadera, humilde, pero fiel a los mandamientos. ¿Qué hay en Armagedón? Una minoría fiel. Dios actúa. Encontramos que los perseguidos salen vindicados, mientras que los perseguidores son destruidos. Los malvados son muertos. Aunque es una escena un poco cruel, después de que Dios manifestó su poder, Elías mandó al pueblo que agarraran, que apresaran a todos esos farsantes, y todos los sacerdotes de Baal fueron apresados. El pueblo los degolló ese mismo día en el arroyo, al pie de la montaña. Los perseguidores, que durante 3 años y medio habían buscado a Elías para matarle, ahora habían encontrado el fin de sus vidas. Los que querían ser asesinos resultaron, al final, muertos. Los personajes. Los personajes son la reina Jezabel, el rey Acab, porque aunque Acab es el rey del país, Jezabel es la líder espiritual. Jezabel es la esposa del rey y es la que está empujando ese nuevo culto. ¿Pero por qué Jezabel es enemiga de Elías? ¿Es que es atea? No, en absoluto. Jezabel es la gran impulsora de una reforma espiritual en el país. Ella trae la religión de moda, la religión popular. Ella ha introducido el culto a Baal y a Asera, que ha pervertido el culto de los israelitas. Y como brazo armado tiene a su lado a su marido, al rey Acab. De modo que tenemos aquí un liderazgo religioso y un liderazgo militar y político, porque eso sucederá también en los últimos días. En la batalla de Armagedón, el liderazgo político y el liderazgo religioso irán de la mano para controlar el mundo. ¿Qué más hay en Armagedón? Elías. Elías es la minoría fiel. Elías es el profeta de Dios fiel a la Escritura. Y esto también sucederá en la batalla de Armagedón. Dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15, que muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Aquí tenemos en palabras de Jesús que no siempre las mayorías tienen la razón. Más bien al contrario, Él tuvo que soportar una cierta persecución. Algunos piensan de que la religión de la mayoría será sin duda la más correcta. Piensan que si la mayoría sigue en ese culto, será sin duda porque es el correcto, el más sensato. Y sin embargo no es así. Cada cultura cree lo que es costumbre creer en su cultura y asume la religión propia que ha heredado, la que encontró al nacer. Pero Dios espera que tú hagas una decisión inteligente. Y Dios espera que tú creas lo que entiendas correcto creer, lo que sea fiel a la enseñanza de Jesús. La historia de los dos altares es tan antigua como el mundo.
desde la primera generación de hombres en este mundo, Caín y Abel, un altar falso y un altar fiel. Y curiosamente, Caín, en el altar infiel, persigue a su hermano y mata al representante del altar fiel. Y así seguimos en la historia y encontramos esta historia continuamente. Llegamos al tiempo de Elías, el altar falso y el altar verdadero. Llegamos al tiempo de Jesús, un clero poderoso que persigue y mata a Jesús porque él tiene una forma religiosa diferente que ellos no comparten. Y un día tú tendrás que tomar también esta decisión, porque la palabra Armagedón nos dice que en un futuro habrá dos altares en guerra, un altar grande y uno pequeño, un gran movimiento religioso popular y una minoría que queda fiel a la Biblia y al escrito está. En ese día tú también tendrás que tomar partido. Bien, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay esta persecución? ¿Cuál es el punto en conflicto? Esto es lo que vamos a ver ahora mismo. ¿Te interesan los temas de salud? ¿La educación? ¿Quieres conocer mejor la Biblia? Aquí está lo que necesitas. Disfruta.blogspot.com. Selección de información útil sobre salud y deliciosas recetas de cocina sana. edusocial.blogspot.com. En este blog puedes encontrar los más interesantes temas de educación. Estudiarlabiblia.blogspot.com. Aprender más de la Biblia y comprenderla mejor es ahora mucho más fácil. Cuentaatrás.blogspot.com. Interesantes opiniones sobre diversos temas sociales de actualidad desde una perspectiva cristiana. Disfruta ahora de estos interesantes blogs por Internet. Recuerda, disfruta.blogspot.com, edusocial.blogspot.com, estudiarlabiblia.blogspot.com y cuentaatrás.blogspot.com. ¿Cuál es el conflicto en Armagedón? ¿Cuál es el motivo de la guerra? ¿Cuál es el tema en desacuerdo? Apocalipsis también nos lo deja bien claro. En la isla de Patmos, el profeta Juan recibió estas revelaciones. Apocalipsis 14:2. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta es la verdadera descripción del pueblo de Dios fiel. Tienen que resistir, pero tienen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí vemos claramente cuál es el motivo de la persecución. Sufren persecución porque guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. De manera que los 10 mandamientos llegan a convertirse en un tema de debate y en un tema de polémica. ¿Sabes tú dónde están los 10 mandamientos? Vamos a verlo. En Mateo 5:18 se dice: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. En estas palabras Jesús nos dice que su ley no está abolida, que sus 10 mandamientos no han pasado a la historia, al contrario, ni una coma ni un punto de la ley han cambiado. Daré mi ley en su mente, dice Jeremías, y la escribiré en su corazón. Son palabras de Dios en el texto de Jeremías. ¿Por qué dice esto? La escribiré en su corazón. Esto significa que, lejos de abolir la ley, lo que quiere es grabarla en tu mente y en tu corazón, para que tú de forma natural y sincera obedezcas los 10 mandamientos, tal como Jesús lo hizo. Por eso dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Encontrarás personas que dicen: lo importante es el amor. Los mandamientos no cuentan. Jesús enseñó amor, pero el mismo Jesús también dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amor y fidelidad al mismo tiempo. Por eso Éxodo capítulo 24 nos da ya un detalle de los 10 mandamientos que están en controversia. Tú dirás: pero bueno, los 10 mandamientos los cumplimos todos. No robo, no mato, ¿verdad?
Bien, efectivamente, la mayoría de los mandamientos son bien conocidos. Sin embargo, otros han sido cambiados por algunas iglesias, de manera que no se está enseñando lo que la Biblia dice. En Éxodo capítulo 20, versículo 4, el segundo mandamiento de la ley de Dios dice: no te harás imagen. Así de claro, no debemos tener imágenes para el culto. Otro punto en conflicto es el cuarto mandamiento, en Éxodo 28. Acuérdate del sábado para santificarlo. Este será otro tema de conflicto y tú puedes investigar en tu propia Biblia cuáles son los 10 mandamientos. Bien, me contaron la historia de un señor que dirigiendo una pequeña empresa tenía que ser fiel al manual de conducta, pero cada vez que él seguía el manual de la empresa le iban mal los negocios. Ese manual era más un manual de moral que de comercio. Pero él se esforzó en aplicar el manual de la empresa fielmente, aunque sus ventas iban bajando. Un día descubrió que sus 2 mejores vendedores tenían un affair, se entendían sentimentalmente y los 2 estaban casados con otras personas. Entendió que debería despedirlos para seguir la ética de la empresa. Sin embargo, eso le iba a llevar casi a la ruina. Pero decidió hacerlo y aplicó el manual. Eso le quitó respeto de otros trabajadores. No paraba de tener problemas por ser fiel al manual. Pero así siguió y siguió. Un día aparcó un gran coche de lujo delante de su oficina y bajó un señor viejito bien vestido. Y cuando le saludó, nuestro joven amigo dijo: «Pero si usted es el vicepresidente mundial de la compañía, ¿qué hace aquí?» Dice: «Me gusta visitar a mis empleados». Y pasaron a su oficina. Amablemente el joven le dijo: «Pero si usted es tan mayor, ¿por qué no se jubila y disfruta de las vacaciones?» Y dijo: «Sí, siempre le digo esto al dueño de la empresa, pero él me dice: es que no encuentro nadie como tú. Pero ayer me llamó y me dijo: ya he encontrado a alguien como tú. Y esa persona, amigo mío, eres tú. Enhorabuena, eres el nuevo vicepresidente mundial de la compañía». ¡Sorpresa! Así será el reino de los cielos. La persona que sigue fiel a la enseñanza de Jesús será recompensada cuando en la batalla de Armagedón Él tome el control de todo y traiga su reino, un reino eterno donde la felicidad será eterna. Y eso sí que son buenas noticias. Hasta el próximo programa.